secretario que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, estimados diputados, subsecretarios y subsecretarias. Y se han recibido los siguientes documentos. Una nota de la diputada Gloria Navellán, quien solicita a esta comisión comience a analizar la trágica situación de los ciudadanos venezolanos atemorizados por la persecución política del régimen de Maduro, que residen en Chile, que han visto vulnerados sus derechos humanos y los de sus familiares en el territorio venezolano. Solicita asimismo pueda analizar la comisión una sesión relativa a las inhumanas condiciones que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha incentivado y probablemente aumentará el desplazamiento forzoso de miles de sus ciudadanos que por años han vivido la mayor diáspora del siglo en nuestro continente. Se recibió, señora presidenta, un oficio de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, quien en respuesta a esta comisión informa sobre los fundamentos de la decisión de remover del cargo de directora regional de los Ríos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género a doña Isabel Amor. Eso es en respuesta a un oficio de esta comisión. En el mismo tenor, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también da respuesta a nuestra comisión referente al mismo tema, sobre la remoción del cargo de la directora regional de los Ríos del Servicio Nacional de la Mujer, doña Isabel Amor. Hay dos oficios en el mismo concepto. Se recibió, señora presidenta, una invitación del Observatorio Ciudadano a participar en el Seminario Internacional Derechos Territoriales, Estado y Pueblo Mapuche. Este se llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre de 2024 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También se recibió un oficio de la Defensoría de la Niñez, quien remite documentación que se comprometió con esta comisión y que es del siguiente tenor. Uno, es un preinforme de seguridad pública y de derechos de niños, niñas y adolescentes. Defensoría de los Derechos de la Niñez a julio de 2024. También una presentación sobre seguridad pública y derechos de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente una presentación sobre la agenda legislativa en materia de niñez y adolescencia. También se recibió, presidente, una nota de la rectora de la Universidad de Chile, a través de la cual invita a la comisión a la ceremonia de apertura de instalación, entre comillas, Tu nombre aumenta la eternidad, conmemoración de los 50 años del asesinato de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert, 1974-2024, del artista Fernando Prats. La inauguración, señora presidenta, cuenta con la colaboración de Codelco Chile. Se realizará el próximo martes 3 de septiembre de 2024 a las 12 horas en el patio Andrés Bello de la Casa Central de la Universidad de Chile. También se recibió un oficio del subsecretario de Justicia, quien responde a uno de esta comisión, informando sobre las acciones ejecutadas o por ejecutar al interior de los recintos penitenciarios a fin de ampliar y mejorar la cobertura de prestaciones de salud mental respecto de las personas privadas de libertad. También es un oficio de respuesta. Otro también del subsecretario de Justicia, que en respuesta de uno de esta comisión, solicita se informe cada 3 meses y por recinto penitenciario. Este en realidad no es del subsecretario de Justicia, es de Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile informa cada 3 meses y por recinto penitenciario las condiciones generales en que se encuentra la población penal del país, detallando especialmente el número de fallecidos y lesionados por recinto penitenciario y sobre casos de extorsión, apremios y o torturas detectadas entre internos y con participación de funcionarios, los procedimientos disciplinarios en curso, entre otros antecedentes relacionados. Y otro del mismo contexto, también de Gendarmería de Chile, que se refiere a la dotación de personal e infraestructura a nivel nacional que se requeriría para efectos de implementar un régimen interno de segregación entre reclusos, según los tipos de delitos y nivel criminológico. Además, indica la relación cuantitativa que existe entre el personal y la población penal del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco. También es un oficio en respuesta a esta comisión y esa sería la cuenta, señora Presidente, de esta sesión. Gracias, secretario. Solo que señalar que en el punto 1 ya esta comisión tuvo la presencia
de organizaciones de personas que emigraron a Chile desde Venezuela y que enviamos un oficio para que nos respondan respecto de las situaciones que nos expusieron en esa sesión, que no ha llegado aún. Sobre la cuenta, diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo entendido que en la sesión pasada el INDH dejó un documento aquí sobre la mesa respecto de cómo estaban tomando las decisiones, de en qué casos se hacían partes de ciertas acciones y en cuáles no. Lamentablemente ese documento se me quedó acá. ¿Existe alguna copia digital que nos puedan hacer llegar de Se envió documento? Digitalmente, así que debiera haber. ¿Se envió también? Sí. Así nos pueden reenviar. Y la otra consulta, señora presidenta, por el resto de los oficios que hemos recibido como comisión, los que acaban de mencionarse en la cuenta, si también nos los pueden hacer llegar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Así se hará, diputado. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Se cierra la cuenta, pasamos a varios. Diputado Palma. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a los demás miembros de la comisión y las demás miembros, y también a las autoridades que nos acompañan. Presidenta, traigo puntos bien concretos y todos tienen que ver con, o la mayoría, con temas de acosos. Lo primero, de un estudiante de medicina que el 9 de agosto recién pasado, en el contexto de su internado en el hospital Hernán Enríquez de Temuco, intentó suicidarse. Esta situación se viene repitiendo, presidenta. Hay varios centros académicos en Valdivia, en Biobío, en fin, en distintas partes, que han denunciado a los estudiantes que están siendo acosados en los contextos académicos. Teniendo en cuenta que hace pocos días el CRUSH celebró sus 70 años de vida, el Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas quería pedir a la Comisión si tuviera bien oficiar y manifestar la preocupación por el maltrato que acusan distintos estudiantes en estos contextos. Eso es lo primero. Momentito, vamos por parte. ¿Hay acuerdo en enviar ese oficio? Gracias. Ya. Lo segundo, en la municipalidad de Maipú se suicidó una funcionaria, Claudia Galarce, el día 19 de agosto. Ella había hecho denuncias por acoso laboral y no sé qué respuestas hubo, pero quería pedir que se oficie al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para conocer el estado de ejecución de la ley Carín, recientemente promulgada. ¿Ya? ¿Habría acuerdo para enviar el oficio? De acuerdo. Ya. Lo otro, estamos bien hasta acá. Respecto de las pensiones para personas que quedaron con secuelas de COVID o de vacuna, ustedes saben que existe Long Vac y Long COVID, que son agrupaciones que están defendiendo esta causa. Traje a colación el caso del doctor Jorge Villalobos como emblema del cuento, pero en realidad son muchas personas que están padeciendo las penas del infierno, miles. El doctor Villalobos, a quien tengo el honor de conocer porque trabajé con él, es un broncopulmonar del Hospital Sotero del Río, se contagió en la UTI, estuvo 8 meses hospitalizado, lleva casi 4 años con licencia médica y se tardó mucho tiempo en evacuar un documento tripartito que iba a regular la tramitación de las pensiones de invalidez para estas personas que de alguna manera quedaron secueladas. Bueno, lo impensado es que después de tanta espera, y donde estaba apelando ya a las vacaciones acumuladas que no se pudieron ejecutar porque estaba con licencia, el doctor, la comisión le informó que tenía un 40% de discapacidad y que no podía acogerse a pensión. Y lo mandó de vuelta al trabajo. Usted comprenderá que él además se reinfectó 2 veces con COVID en la H durante su rehabilitación. Entonces estoy preocupado de esto, que como dice el diputado Kaiser, afecta a miles de personas, y creo que sería interesante oficiar a Compin y a Suceso, se me ocurre, para saber qué está pasando, porque creo que es bastante impensable que alguien que casi pierde la vida, mandarlo a sobreexponerse nuevamente, ¿ya? Eso, presidenta. Y me queda una cosa más, no sé si quiere pedir la... Sí, pido el acuerdo para enviar el oficio. En el último probablemente no voy a lograr el acuerdo, pero lo voy a mencionar igual. Presidenta, tenemos un nuevo caso que es de don Luis Hernán Correa Soto,
quien fue declarado con demencia, una persona que está en el penal de Punta Peuco por delitos de lesa humanidad, y nuevamente el Instituto de Médico Legal consigna que tiene demencia y fue enviado a su domicilio con fecha 20 de agosto. Eso. Y no, solicita en los mismos algo. términos que lo hice el otro día, que me apoyó, entiendo, la diputada Pizarro solamente, así que igual. Ese oficio ya se envió por el caso. Sí, vamos a oficiar en los mismos términos anteriores. Y por lo tanto esperemos la respuesta para ver si satisface la respuesta o seguimos oficiando, digamos. De acuerdo. Okay. Muchas gracias. Diputado. Muchas gracias. Es que sobre eso tengo una duda, porque si recuerdo bien, corríjame si estoy equivocado, rechazamos enviar el oficio. Entonces se le dijo al diputado Palma que lo enviara él por su propia... Sí, tiene toda la razón. Sí, lo envié yo con la diputada Pizarro. Sí, tiene toda la razón. Sí. Gracias. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Ha llamado mi atención la falta de capacidad para enfermos psiquiátricos, personas que son detenidas, muchas veces con enfermedades mentales por la comisión de delitos, por haber intentado cometer delitos, con los cuales el Poder Judicial en la práctica o las fiscalías se ven completamente superadas porque no hay capacidades de hospitales psiquiátricos para recibirlos, lo cual también significa que muchas veces terminan estos casos en cárceles normales. Entonces me gustaría que nosotros oficiásemos al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud para que nos informen respecto de cuál es la necesidad, es decir, cuál sería el número de plazas que en su opinión se requerirían para recibir a estas personas y darle el tratamiento que corresponde, puesto que evidentemente una persona que está enferma mental no puede ser, por peligro para sí mismo, peligro para Gendarmería, peligro para los otros reclusos, no puede ser recluida en un centro penitenciario normal, ¿ya? Y por otro lado tampoco puede ser dejado en libertad. Entonces, si nosotros no tenemos una información en esa materia, y quizás creo que incluso los mismos servicios no la tienen, pero que la recopilen, para que sepamos cuáles son las necesidades y podamos en un futuro también hablar con los entes responsables para que se empiecen a generar las capacidades para ese tipo de pacientes, digámoslo así. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado, ¿le parece que el oficio vaya en términos de número de personas que han sido derivadas a las cárceles teniendo un problema de salud mental, y luego número de plazas que existen en los hospitales psiquiátricos para esas personas? Corrección, a mí me gustaría solicitar el primer oficio de la Fiscalía. Pues la Fiscalía es la que va a tener, es la que normalmente determina o solicita las medidas precautorias. La Fiscalía debiese tener mejor dato o mejor data respecto de la cantidad de personas que efectivamente identifican con enfermedades mentales y que terminan despachando al sistema penitenciario. Eso, muchas gracias, señora presidenta. ¿Se acuerda entonces el oficio? Diputado Giordano. Sí, no, es porque creo que fue en el mes de marzo que yo oficié algo muy parecido a lo que acaba de solicitar el diputado Kaiser, pero dirigido a Gendarmería, a propósito de la cantidad de presos comunes que en realidad requerían tratamiento psiquiátrico, porque había salido en una nota en La Tercera alarmantes cifras de aquello, y solo quería consultar en realidad para que lo pongamos a disposición de la comisión completa, si es que llegó la respuesta de ese oficio, sino para también insistir en ella, porque creo que es un antecedente que aporta lo que ha señalado. Perfecto, vamos a reiterar entonces el oficio, ¿de acuerdo? Diputado Lavé. Presidenta, buenas tardes. A raíz de lo que ha solicitado el diputado, y sobre todo por su intermedio el diputado Giordano, en donde habla que en marzo solicitó, en mayo, ya, pero estamos ya entrando a septiembre, en mayo solicitó un oficio, el cual no hemos tenido respuesta, y no se ha repetido en varias comisiones, y esto no puede atacar gratuitamente al gobierno, pero se está dando en varias comisiones en que los ministros no están viniendo, los subsecretarios tampoco, están llegando asesores más, y esto es un parlamento, es un poder del Estado en donde otro poder del Estado pareciera ser que no está dando respuesta a los requerimientos. Entonces me gustaría traer a la Secretaría
para la próxima sesión, pedirle, Presidenta, que nos entregue un informe de cuántos oficios hemos solicitado y cuántos se nos han respondido. Porque yo hago un llamado bien amistosamente a los parlamentarios que son parte del gobierno, que también incitan a los ministros a que hagan la pega. Y cada ministerio tiene un staff importante de profesionales en los cuales podrían a lo menos responder y tomar la seriedad que corresponde con respecto a lo que solicitamos los parlamentarios de todos los sectores políticos. Gracias. Hay acuerdo, ¿verdad? Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene la obligación de velar porque el Estado no viole los derechos humanos, es decir, de articularse y presentar entonces también, si no acciones, cuanto menos informes respecto de lo que podrían ser potenciales o reales violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. El día de hoy o el día de ayer creo haber leído que se planteaba que teníamos 2,5 millones de personas en listas de espera, muchas de las cuales fallecen sin recibir atención médica. Es una denegación de ayuda. Y la denegación de ayuda, evidentemente, lesiona el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, incluso su derecho a la vida. Entonces, mi consulta es si esta honorable comisión está de acuerdo en despachar un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que nos informe respecto de las acciones que está tomando sobre el Ministerio de Salud, sobre el Ejecutivo, para representarles esta insostenible situación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Ahí lo único que le diría es qué acciones no que ha tomado, porque tendríamos que saber primero cuáles son las atribuciones que tiene para tomar esas medidas. Entonces, el INDH. Entonces, de todas maneras están aquí presentes. Vamos a enviar igual el oficio para que lo puedan contestar con calma, con antecedentes. Así que, diputada Pizarro. Yo entiendo que a veces se intentan hacer puntos políticos sin sentido. No sé por qué le vamos a preguntar sobre la lista de esperas al INDH. Pero yo sí quiero agregar que me gustaría saber, y quisiera agregar a ese oficio, si con alguna reforma tributaria o algo similar en su momento podríamos haber resuelto algo referido a la lista de espera, porque si no se mira solo desde un lado. Y permítame que le diga, resulta... No quiero decir la palabra payaseo, entonces voy a decir poco serio. No la dije que no lo quería decir, ¿se entiende así? Entonces, yo... No, si no la dije, alguien que me diga que lo dije, yo no quiero decirla. Entonces yo, diputada, en esta seriedad de lo que solicita por su intermedio el diputado Kaiser, yo no voy a estar de acuerdo en dar la unanimidad para un oficio de esa característica si no se incorpora esto en relación a cómo se resuelve, por ejemplo, con una reforma tributaria, porque si no se hacen puntos políticos que detrás no tienen interés de cómo avanzamos en resolver el tema de las listas de espera, que sí es un tema de verdad. Pero en esta Comisión de Derechos Humanos, ¿nos preocupamos de los derechos humanos o hacemos puntos que no tienen ningún sentido? Propongo lo siguiente, nos quedan 2 minutos. Ya, entonces, diputado Guzmán, y se cierra el punto porque... Al tiro, si no he tocado la campanita, diputado Kaiser. Diputado Guzmán. Presidenta, nosotros recibimos la respuesta de la... Sí, por el tema de Isabel Amor, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Ya? Aprovechando la presencia de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, podría referirse, o en su defecto podríamos oficiar, porque no solo en este caso, sino que quiero solicitar una opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos si pudiese existir hechos constitutivos de violación a los derechos fundamentales respecto de la causal de pérdida de confianza que hoy día se establece en las altas direcciones públicas. Y en particular respecto al caso de Isabel Amor, que en definitiva este oficio viene con una serie de razones que no estuvieron en la razón principal de pérdida de confianza, en la cual además hace referencia a situaciones personales y hechos que creo que no
Humanos son parte de una pérdida de confianza. Por tanto, Presidenta, lo que yo quiero es ver si podemos tomar ese acuerdo para efecto de que la directora se pueda referir, si lo han evaluado, si lo han estudiado, si tienen alguna opinión al respecto, o en su efecto, darle el espacio para oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que en este caso particular nos diga si pudiese existir algún tipo de vulneración de derecho fundamental y en general en el uso indebido de la causal de pérdida de confianza, que entiendo que hay pronunciamientos internacionales. Voy a solicitar el acuerdo para el oficio porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue citado para aspectos concretos y por lo tanto no quisiera pedirles opinión en caliente sobre el punto, así que ¿hay acuerdo sobre el oficio? Diputada. Entonces, sí. Votemos el oficio. Vamos a votar primero el del diputado Guzmán. No hay. No. Por la afirmativa, levanten la mano, por favor. Yo quiero argumentar, perdón, mi voto. Retiro. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Argumente su voto, diputada. Sí, lo que pasa que yo indagué al respecto. La semana anterior sí entregué mi voto a favor, pero para algunos acá no es importante, pero para mí de sobremanera, que cuando hay cargos de responsabilidad, de mando en una institución del Estado, esta persona no se trata que sea hija de un violador de derechos humanos, se trata de que defienda el accionar de ese violador de derechos humanos. Y en un cargo de responsabilidad, en un país que se jacta de ser democrático, a mí me parece que la pérdida de confianza es más que suficiente cuando se reivindica lo obrado por su padre. Uno no es responsable de lo que hace su padre, lo hemos visto acá. Distinto es cuando uno reivindica lo que hizo su padre. Por eso no voy a dar el acuerdo, porque la vez anterior sí lo di. Pero hoy día ya me enteré de más detalle al respecto. Yo no estoy disponible para que se relativice el respeto a los derechos humanos en Chile, porque si quiere se hace puntos políticos y show de otros lados. Pero acá es muy delicada la situación. Gracias, diputada. No me siento relativizando los derechos humanos por enviar un oficio, y en todo caso lo que se está pidiendo es una opinión que puede venir perfectamente en términos jurídicos de colisión de derechos. En fin, el instituto sabrá cómo contesta eso, no necesariamente sobre el caso en particular, sino que cuáles son los elementos en juego. Así que bueno, ya, y sobre el oficio de las listas de espera, ahí también quiero precisar mejor el oficio, porque yo creo que lo que no podemos hacer es responsabilizar o buscar responsabilidades de un tema que no recae en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, precíseme bien la pregunta del oficio. Mi pregunta era, señora Presidenta, si el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho presente al Estado, ya, que en el caso de las listas de espera efectivamente se podría estar produciendo una situación de violación de derechos humanos de los pacientes. Ese es el... Perfecto. Por parte del Estado, efectivamente. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Hay acuerdo? Presidenta, ¿puedo hacer un alcance? ¿Me permite? No, yo Hágalo. solo quiero hacer un alcance. Tengo entendido que está citada o invitada la ministra de Salud a venir a una reunión con nosotros. No está todavía convocada, porque a lo mejor es un tema que se le podría plantear, como lo hizo la Comisión de Salud. Solo un alcance. Okay. Por la misma votación anterior, sí. Bien, aprobado. Aprobado con el voto en contra de la diputada Pizarro. Se han terminado el tiempo entonces de varios. ¿Tampoco? Ah, ya. Son dos. Entonces, habiendo terminado el punto varios, nos corresponde hoy, de acuerdo a una solicitud que se hiciera en distintos momentos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, recibir a su directora, Consuelo Contreras Largo, para que se refiera a los criterios que guían la decisión de participar o no
en determinadas causas judiciales. Esto es algo que ustedes mandaron, de todas maneras hubo ya un envío por escrito, digamos, de cuáles son esos criterios, y en particular en lo que dice relación con querellarse por el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Están con nosotros, por lo tanto, la directora del INDH, Consuelo Contreras, los profesionales Boris Besama, David Bahamondes y Nicolás del Fierro, que están allá atrás sentaditos. Buenas tardes, directora. Le damos la bienvenida a la Comisión de Derechos Humanos y muy interesadas en conocer un poco el trabajo y cómo se concreta el trabajo en algunos ámbitos en materia de derechos humanos del Instituto. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar a las diputadas y diputados presentes. Quisiera señalar que el mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos es la promoción y protección de los derechos humanos de todos quienes habitan el territorio nacional. Es un mandato amplio que debe ser visto a la luz de los principios de París, que son los que guían el funcionamiento de todas las instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo. De acuerdo a eso, la ley tiene una serie de, después de desgloses respecto del mandato, entre los cuales está la presentación de un informe anual que debe ser entregado a las principales autoridades del país, y también hay otra, son como 12 o 13 cuestiones específicas, pero que a la vez son muy generales y amplias. También está la de presentar acciones legales frente a ciertas situaciones, especialmente frente a algunas situaciones que constituyen delitos de lesa humanidad, y que cabe decir que a la fecha de promulgación de la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos ni siquiera eran delitos en Chile, pero se nota que la intención del legislador fue asumir el lenguaje de los delitos establecidos en los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Por ejemplo, la desaparición forzada todavía no está tipificada en nuestro país. Respecto de eso, el Instituto define sus acciones legales a propuesta de las regiones y de la unidad jurídica de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto, y la decisión final de presentar o no una querella o un recurso de protección la toma el Consejo del Instituto, que es el órgano de dirección superior, y de acuerdo a eso entonces se establecen las querellas con un conjunto de criterios que están establecidos en un protocolo de acciones judiciales que también fue aprobado por el Consejo en el año 2017. El último protocolo fue aprobado en el 2017 y es el que está vigente hasta ahora. Si quieren más detalles sobre el protocolo, yo voy a pedir que se le dé la palabra al jefe de la unidad jurídica. Pero me voy a referir brevemente al caso del militar venezolano, señor Ojeda. Nosotros, en el momento en que él desaparece, tuvimos una discusión en el Consejo respecto de la situación que él tenía, y vimos si se cumplían los estándares. No es que hayamos hecho un estudio, sino que lo vimos en el Consejo y los equipos del Instituto vieron cómo está el cumplimiento de estándares en materia de esa situación. Él tenía el estatus de refugiado, y el estatus de refugiado tiene algunos estándares que deben cumplir y que en el caso de él se cumplieron, que es que no sea rechazado en frontera, que cuente con cédula de identidad y que pueda acceder a una serie de derechos económicos, sociales y culturales por su propia cuenta. Ni en las personas que tienen estatus de asilo político o estatus de refugiado, el Estado receptor de la persona
no tiene una obligación especial de protección o de mantención de esa persona. Eso no está establecido en ningún tratado, no es así, no tiene salvo el ingreso y que pueda instalarse y tener una vida común como la tiene cualquier habitante del país. Por lo tanto, desde esa perspectiva no se habían vulnerado los estándares relativos a la situación de él. Nosotros presentamos acciones legales y lo que nosotros supervisamos son las acciones del Estado o las omisiones del Estado. Por lo tanto, este es un caso que se da entre particulares, no está el Estado chileno, porque no tenemos potestad extraterritorial. El Estado chileno, al parecer, no está involucrado. Hemos oficiado a la Fiscalía, al Ministerio Público, para saber si en el proceso de investigación habría algún agente del Estado de Chile involucrado en el crimen de el señor Ojeda, y estamos a la espera de la respuesta, pero nos da la impresión por las noticias que no lo hay. Nosotros no podemos actuar sobre lo que ocurre en Venezuela y el gobierno venezolano, porque nuestra acción se limita al territorio nacional. Este fue un tema que se vio en Consejo y esas fueron las acciones que se tomaron en relación a eso. Eso puedo decir brevemente, y quisiera agregar, yo sé que nos van a oficiar, pero nosotros hace, creo que 2 o 3 años atrás, un capítulo del informe anual, de nuestro informe anual, tiene que ver con las listas de espera, y además hemos estado oficiando al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud. Estamos preocupados en distintas regiones por el tema de las listas de espera. Así que eso. Voy a mandar el capítulo del informe. Gracias, directora. Le doy la palabra al señor Bahamonde para, en términos de lo que significa las acciones legales del instituto. Sí, ciertamente, en la misma línea que señalaba la directora, el instituto presenta, digamos, conforme a su protocolo, querellas por distintos tipos, y como ustedes saben, hemos insistido en la facultad amplia. En este sentido tenemos querellas por apremios ilegítimos, 3.071, vejaciones injustas, 149, sustracción de menores, 40, obstrucción a la investigación, 3, homicidio, casi delito de homicidio, 72, falsificación de instrumento público, una querella. Tenemos además una querella por infracción a la ley de telecomunicaciones, el caso de la operación topógrafo. Claro que sí, perdón. Voy a ir más lentamente. En realidad era una enumeración que no pretendía... Correcto. Apremios legítimos, 3.071. Vejaciones injustas, 149. Sustracción de menores, 40. Obstrucción a la investigación, 3. Homicidios y cuasi delitos de homicidio, 72. Falsificación de instrumento público, 1. Aquí en el listado no está, pero además añado la infracción a la ley de telecomunicaciones, el caso de la operación topógrafo, ¿ya? Que tampoco es un delito que esté contemplado expresamente, pero que nosotros como instituto, por vía de la interpretación jurisprudencial, hemos entendido que está comprendido nuestro mandato. Estas querellas estoy hablando de las que han sido declaradas admisibles. Entonces, como instituto, básicamente, claro, en la gestión normal de los casos, normalmente las querellas que caben, lo que son, podría decirse esto del giro ordinario del instituto, violación a los derechos humanos que están contemplados en el Código Penal, tortura, apremios ilegítimos. Normalmente entonces hay un visto bueno que se da de las regiones a las sedes regionales, pero como ha señalado la directora, en otros casos se requiere el acuerdo del Consejo. Eso es un hecho conocido, ¿ya? En el caso puntual, digamos, de el planteamiento de la situación del señor ex militar venezolano que se encontraba, digamos, entiendo, en un estatus particular acá en Chile, se entendió que la actuación de funcionarios públicos, a todos los indicios apuntaban de que no se daba en el caso de acá, pero nosotros justamente como instituto, para salir de la duda, nosotros tenemos un convenio de colaboración con el Ministerio Público, el cual, resguardando el Ministerio Público, desde luego, los antecedentes propios de la investigación, tiene que informar al instituto básicamente los antecedentes suficientes para que el instituto pueda valorar si los hechos investigados se encuentran dentro de su mandato. Y en ese marco, ese convenio de colaboración nosotros lo hemos activado para preguntarle a la Fiscalía
si en este caso podría ocurrir un tema de que podría haber el mandato. Nosotros, como digo, entendemos que no, pero queremos estar seguros. Hemos oficiado en su momento a la Fiscalía, estamos pendientes de la respuesta para hacer esta valoración. Eso sería. Perfecto. Abro para preguntas. Diputado Kaiser, diputado Guzmán, diputada Schneider. Gracias, Presidenta. Agradecer la presentación de la directora y del asesor jurídico. Varias cosas que a mí me quedan dando vuelta. Primero, hizo una enumeración de delitos con la cantidad de querellas que se han deducido respecto de ellos. Saber si en todos esos delitos tienen la convicción que hubo una participación de un agente del Estado. Me parece de particular preocupación 40 acciones por sustracción de menores. No sé si estoy en lo correcto en el número, pero asumo que hay 40 acciones de sustracción de menores en los cuales hubo agentes del Estado que participaron en ello. Lo segundo tiene que ver, y quiero pedir también una referencia particular respecto del caso de la querella que fue declarada inadmisible por el caso del señor Mario Desbordes. ¿Qué los lleva a concluir que esa querella está dentro del ámbito de sus atribuciones? Por cuanto el artículo 3º, numeral 5, señala que van a deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de sus competencias y después hace una enumeración respecto al recurso de protección y amparo, pero también siempre limitado al ámbito de las competencias que sería el derecho o la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Conocer esos dos antecedentes, Presidenta, antes de hacer otra intervención. Y finalmente respecto al caso del exteniente Ojeda. En el caso del exteniente Ojeda, la decisión del INDH se funda en que no tienen antecedentes que digan que había algún agente del Estado, en definitiva, que hubiese participado en dicho delito. No tienen los antecedentes hoy día. Pero me imagino que ustedes igual tienen la capacidad, Presidenta, de presentar acciones en calidad de querellantes para poder contribuir en la investigación y en razón de la investigación sacar sus conclusiones si están o no en un caso de violación a los derechos humanos, o siempre actúan sobre seguro con el antecedente fehaciente que acredita que hubo un accionar del Estado. Eso también saber la respuesta del Instituto, Presidenta. Como son 3 preguntas más o menos que requieren un desarrollo, les voy a dar el espacio, directora, y pasamos después al diputado Kaiser, la diputada Schneider. Gracias, señora Presidenta. En relación a la primera consulta sobre la convicción, siempre que presentamos acciones legales es porque los antecedentes que tenemos hacen que tengamos la convicción de que hay agentes del Estado involucrados. De otra manera, no participamos en eso. Para eso existe todo un sistema del Estado, el Ministerio Público, tribunales, un aparato grande, digamos, que está a cargo de eso, y nosotros la verdad es que el instituto somos 300 personas en todo Chile, imposible tomar todo lo que existe. Por lo tanto, solo cuando tenemos la convicción de que hay agentes del Estado. En el caso de la sustracción de menores, las querellas que hemos presentado, efectivamente tenemos la convicción de que hay agentes del Estado involucrados. Los antecedentes que tenemos en este caso consta la participación de profesionales de la salud, de hospitales públicos, jueces, trabajadores sociales de tribunales, ¿no? Y estos casos los tenemos con... son todos casos, no son nuevos, son casos de personas que ya son mayores de edad y que están buscando sus raíces en Chile. Madres e Hijos del Silencio y Nos Buscamos también, son las dos organizaciones que están trabajando para poder encontrar a sus familias de origen. Ninguno de la actualidad, no, son todos antiguos, son casos antiguos. Sobre la querella y su inadmisibilidad no me voy a referir porque está en sede judicial, y como está en sede judicial no nos vamos a referir a eso porque no podemos. ¿En qué etapa de sede judicial? Está en Corte Suprema, así que... Y además hay una opción penal. Sí, así además que... hay una querella penal presentada en contra de él. Claro.
una vez que eso se resuelva, feliz vengo de verdad. Con toda honestidad digo que una vez que se resuelva en la sede judicial podemos dar respuesta a todo lo que tiene que ver con eso. Y en realidad creo que ya como que di respuesta al tema, a la tercera pregunta, porque actuamos siempre cuando tenemos la convicción de que hay agentes del Estado involucrados. No participamos de las otras investigaciones porque para eso está el Ministerio Público. Gracias, directora. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Yo leo aquí en el documento que ustedes mismos presentaron la semana pasada, creo que lo entregaron aquí, decía: la institución nacional será competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos. La institución nacional tendrá el mandato más amplio posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo que establezca su composición y su ámbito de competencia, y posteriormente plantea que una de las facultades del INDH sería deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia. Estamos hablando de atribuciones muy amplias. En el ejercicio de esta atribución, además de deducir querella respecto de hechos que revistan caracteres de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada, ojo con esto, de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados respectivamente en los artículos 20 y 21 de la Constitución. Para ser presente lo siguiente: el tráfico ilícito de migrantes no lo hace necesariamente un Estado. Estamos reconociendo aquí que también organizaciones criminales pueden cometer violaciones de derechos humanos, lo dice el propio texto. ¿Ya? La trata de personas no es necesariamente un delito que comete específicamente un Estado. En general son organizaciones criminales. Y en el caso del teniente Ojeda... ¿Está haciendo una pregunta, Estoy haciendo diputado? una pregunta, estoy tratando de articular la pregunta que viene porque necesita un cierto preámbulo. Y en el caso del teniente Ojeda, evidentemente, más allá de quién haya sido el responsable, si un grupo criminal o el Estado venezolano, ¿ya?, se produce una desaparición forzada con resultado de muerte, es decir, un secuestro con asesinato. Ahí hay... bueno, lo detuvieron, entre otras cosas, también vestidos de uniforme de la Policía Civil, pero es un secuestro con asesinato, y si en este caso específico lo hace una organización criminal y terrorista, evidentemente que ahí, y de acuerdo con lo que es la nueva perspectiva internacional, se puede producir una situación de violación de derechos humanos, así como se puede producir así como se ha producido también a través de terceros violaciones de derechos humanos. Estoy pensando en el caso de la AMIA en Argentina, señora presidenta. Se acordará que el gobierno iraní, a través de Hezbollah, que es un grupo criminal terrorista, ¿ya?, detonó entonces una bomba en la AMIA en Buenos Aires, dejando cientos de muertos. Y efectivamente la responsabilidad por ese atentado al final terminó asignándose al gobierno iraní. ¿Era una violación de derechos humanos? Evidentemente era una violación de derechos humanos. Ahora mi consulta. El INDH entonces se hace cargo solamente con de las violaciones de derechos humanos que cometen funcionarios policiales o estatales de Chile en Chile, o se hace cargo también de las violaciones, porque tiene un mandato amplio, o se hace cargo también de las violaciones de derechos humanos que cometen otros estados u organizaciones criminales en Chile? Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Le voy a pedir la diputada Schneider que haga la pregunta. Nos va quedando poco tiempo porque tiene también... está presente la subsecretaria de Derechos Humanos, así que adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la directora, al equipo que la acompaña. Yo quería hacer una reflexión breve y una pregunta. Primero con la pregunta, me gustaría conocer qué otras acciones puede informarnos el Instituto Nacional de Derechos Humanos que está realizando, por ejemplo, en promoción, en prevención de vulneración de derechos humanos, porque creo que acá en esta discusión estamos circunscribiendo el accionar del Instituto Nacional de Derechos Humanos
Humanos solamente a la presentación de acciones judiciales, cuando el mandato es mucho más amplio. Entonces, primero preguntarle a la directora en esa línea si es que nos puede contar y comentar más respecto al trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en segundo lugar, dejar una reflexión, Presidenta. Tal como se ha dicho acá, el mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos es amplio. Es un mandato bastante amplio, también a propósito de la presentación de acciones judiciales. Y acá en esta comisión hemos discutido mucho respecto al concepto de derechos humanos. Creo que la directora deja bastante claro cuál es el ámbito de aplicación de este mandato amplio. Pero a propósito de lo que hemos estado discutiendo, cuando hay algún caso que implique el tráfico de influencias o la obstrucción de la investigación o del debido proceso, también podríamos hablar de una vulneración de derechos humanos. Es un derecho para todas las personas el acceder a un juicio justo, imparcial, al debido proceso, etcétera, etcétera. Y esto está consagrado en instrumentos internacionales. Entonces creo yo que aquí en ningún caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos se sobrepasa de su ámbito de aplicación, sino más bien ejerce el mandato que tenemos de protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos de todas las personas. Creo que eso es, de alguna manera, la reflexión que quería dejar. Me parece que creer que aquí hay algún otro tipo de fundamentación o de motivaciones es una teoría bastante conspiranoica, cuando en realidad acá estamos hablando de un mandato y de derechos que son bastante claros. Eso es todo lo que quería comentar, señora Presidenta. Muchas gracias. Diputado Palma, le voy a pedir que sea breve también en la pregunta. Sí, a propósito de refugiados, quiero traer a colación el tema que se trató varias veces en esta comisión, yo los traje a la discusión, que es el del señor Arturo Moreno Alcántara, que es una persona que estaba en calidad de refugiado desde los 90 en Chile, acusado de delito de lesa humanidad en el Perú, en Arequipa, por la inhumación ilegal de 109 jóvenes. Él apeló porque se le quitó la condición de refugiado, pero apeló. El tema es que esto pasó ya hace mucho tiempo, más de un año, y el tipo sigue en Chile. Entonces Chile no lo ha podido extraditar. ¿Qué es lo que pasa? Porque está esta figura como intermedia. Entonces quería por su intermedio preguntarle a la INDH respecto de ese caso en particular. Gracias, Presidente. Con esto cerramos la ronda de preguntas, directora. Adelante. Perdón. Sí. El gran hermano. El gran... respecto de las otras acciones que realizamos, bueno, el Instituto a través de sus sedes regionales realiza diversas acciones de promoción de derechos humanos. Como ustedes pueden ver, cuando el jefe de la unidad jurídica nombró el tipo de querellas a las que que hemos presentado, son mucho menos de, yo creo que no alcanzan a ser 5.000 querellas. En 13 años ya no es la principal actividad del instituto. La principal actividad del instituto se da en los territorios. Hacemos observación de las consultas indígenas. Vemos, por ejemplo, traje unos libritos que los voy a dejar aquí en la comisión, de lo último que hemos hecho durante mi gestión, para no hacer todo para atrás. Hemos hecho visitas a terreno, por ejemplo, a la región de Ñuble, Biobío, para presentarle al Estado los estándares de derechos humanos en los casos de incendios forestales, que son típicos del verano. También en el caso de las inundaciones, cuáles son los estándares de derechos humanos que se deben cumplir. Hacemos también misiones de observación, que son estudios mucho más profundos, donde además de levantar información, hemos presentado ya 2 acciones judiciales que las hemos ganado, y que son, por ejemplo, la misión de observación a Quintero Puchuncaví. Hemos hecho observación de la situación en frontera de los migrantes que quedan en frontera, y también de los funcionarios públicos que están en frontera y las condiciones laborales en las que se encuentran los funcionarios públicos, funcionarios del Ministerio del Interior, del SAC, de la Policía de Investigaciones y de Carabineros.
y quiero decirles que los únicos que están en condiciones decentes son los funcionarios del Ministerio del Interior. El resto de los funcionarios tienen ahí, lamentablemente nos traje, se nos acabaron esos libritos, pero se los puedo mandar. Hacemos ferias también para mostrarle a la población y hacer conciencia de cuáles son sus derechos, entregando formación, capacitación, talleres y también talleres a carabineros y policía de investigación. Gracias, directora. No, vamos a cerrar. Sí, es que fui de atrás para adelante. Y bien hecho, presidente. Le voy a pedir a la pregunta del senador Kaiser, si pudiera responderla al jefe de la unidad jurídica. Perdón, del diputado Kaiser. Sí, bueno, nuevamente gracias, directora, y perdón, creo que no saludé a los honorables diputados y diputadas, digamos, pido disculpas por la incorrección. Sí, me voy a dirigir muy brevemente. Bueno, me parece muy positiva la pregunta porque indirectamente alude a la posibilidad que el instituto efectivamente pueda presentar querellas por hechos que no están específicamente consagrados en la ley. ¿Ya? Entonces, naturalmente, porque el instituto, ¿por qué no se mete en esto cuando evidentemente no es un delito que esté contemplado taxativamente en la ley? Bueno, entendemos de que eso favorece un poco la idea de que el instituto sí tiene la facultad para examinar con términos amplios, como ha señalado la directora, su propio mandato para determinar si es que se ha cometido un hecho que esté dentro de nuestra competencia. Y naturalmente un elemento central de la facultad de un ente autónomo es poder justamente ver la competencia de la competencia. Y en ese sentido, cuando hablamos de las querellas que interponemos que no están específicamente dentro de la ley, hablamos también de que esto naturalmente es conocido por los tribunales y ellos dictan la admisibilidad de las querellas y también ellos dictan, a veces es desafiada esa competencia por parte de las defensas y esto se resuelve como se tiene que resolver civilizadamente en el marco de un proceso a través del incidente correspondiente, en el cual mayoritariamente, abrumadoramente, de forma mayoritaria, los tribunales han accedido a la pretensión del instituto. Va esto como una introducción. Respecto del caso que se menciona específicamente, claro, el tema es que el instituto efectivamente tiene determinadas violaciones a los derechos humanos que están contenidos en tratados internacionales, pero desde el punto de vista de una presentación de una querella, es una acción de carácter penal en que naturalmente debemos adecuarnos a los tipos penales. Y los tipos penales que estamos hablando, que se refieren a torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, van a recaer desde el punto de vista penal en torturas, en apremios ilegítimos, vejaciones injustas en general. Y en este sentido, claro, naturalmente cuando hablamos de este tipo de delitos hablamos de funcionarios públicos, o sea, no podemos inventarnos, pero teniendo justamente presente esto, ¿cuál es lo que se está entendiendo? Es porque hemos nosotros planteado a la Fiscalía, hoy tenemos la duda, ¿qué es lo que está considerando la Fiscalía que en este carácter? Estamos pendientes de esta respuesta. Nosotros nuevamente, desde un punto de vista prima facie, no vemos la actuación, pero queremos asegurarnos, tenemos que ser, como usted señala, tener la seriedad suficiente para presentar acciones. Creemos que no, pero en realidad quien tiene la última palabra, porque nosotros nuevamente somos intervenientes, por decirlo así, y esto lo establece el Código Procesal Penal y en la teoría del Código Procesal Penal, los querellantes son intervenientes no principales. Aquí quien lleva la investigación es el Ministerio Público. Y el criterio que ellos tengan a partir del convenio de colaboración va a ser muy importante que lo tengamos en la vista nosotros cuando tengamos nuevamente que abordar. En cuanto recibamos la respuesta de la Fiscalía, vamos a valorar si es que aquí procede. Nuevamente, creemos que no. Eso. Muchas gracias. Diputado Guzmán, un minuto. Se cierra. Presidenta, dos observaciones. Primero, si bien es cierto la directora y la asesoría jurídica han dicho que no se van a referir al caso puntual de la querella presentada por el caso de Mario Desbordes, pido que no entremos al fondo, pero sí saber la línea de tiempo, lo que se ha hecho respecto de eso. Saber si efectivamente el Ministerio Público, en este acuerdo de protocolo que tienen, les solicitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos presentar una querella en atención a que existiría un agente del Estado que eventualmente estaría vulnerando un derecho humano. Eso fue el criterio establecido. Y saber esta cronología de tiempo, porque se presenta una querella, yo entiendo que posteriormente se reclama respecto de la legitimación activa de esa querella, el tribunal rechaza la querella en ese contexto, diciendo que no habría legitimación activa, hay una apelación posterior del Instituto Nacional de Derechos Humanos, según lo que yo tengo entendido esa apelación fue abandonada, no sé si eso es efectivo o no, y qué instancia queda o en qué instancia se encuentra hoy día, si hay alguna otra acción que se haya desarrollado.
Perfecto, si pudieran referirse al proceso, digamos, en términos, sin entrar al fondo, formales de en qué situación está, se los agradecería. Yo, lamentablemente, de verdad, cuando termine el proceso, no tengo ni un problema en venir, pero nosotros entregamos, las actas son públicas, el acta en la sesión donde se discutió eso es pública, está en la página web. Hay una parte que es reservada, que la tiene la Fiscalía y a la cual no me puedo referir, pero en lo que sí puedo decir es que en este convenio que tenemos con la Fiscalía no le dice al instituto, ni ninguna institución le dice al instituto lo que tiene que hacer o no hacer. El instituto es una institución autónoma y los únicos que deciden lo que el instituto hace o deja de hacer es su consejo. Perfecto. ¿Y nos puede decir algo en términos de cuál es la situación procesal hoy día de el alegato sobre admisibilidad e inadmisibilidad? ¿Está ante la Corte Suprema? Eso está en tribunales. Lo que está en Corte Suprema es el proceso de remoción. Ok. De ya. 2 consejeros. Sí. Pero la acción, perdón, Presidenta, o sea, la acción ejercida por el INDH respecto de esta querella que presentaron en la causa de Mario Desbordes, esa acción ya murió, se acabó. Sí, pero hay una querella presentada. Sí, pero no es la querella del instituto. ¿Puedo pedir que deje responder primero? Hay una querella presentada en contra de 7 miembros del Consejo que está en tribunales. Mientras eso no se resuelva, nosotros no nos vamos a referir al tema. Perfecto. Le agradecemos, directora, y también al señor Bahamondes y a los que vinieron con la directora por haber estado presentes. Voy a suspender por 3 minutitos para hacer el cambio, la silla musical. Gracias. Nuestro segundo punto en la tabla es recibir a la nueva subsecretaria de Derechos Humanos, doña Daniela Quintanilla Matef, con el fin de conocer un poco el trabajo, más que el trabajo, yo diría la proyección y en particular la agenda legislativa que podría tener esta subsecretaría para el año y medio que queda de gobierno. Está también con ella nuestro estimado y casi miembro de la comisión, Esteban Miranda, que es jefe de la División de Protección, asesor legislativo, y no está Sebastián Cabeza, por lo que veo. Ya, perfecto. Bienvenida, subsecretaria. Ojalá podamos tener su compañía, digamos, en el futuro de la tramitación de los proyectos que vemos en esta comisión y que puedan estar permanentemente, digamos, apoyando el trabajo. Y sin profundizar más, le quiero dar la palabra para que usted nos cuente un poco qué están viendo y cómo están proyectando el trabajo. Bueno, muchas gracias, Presidenta. A través suyo saludar a la Comisión, diputados y diputadas. Primero, señalar nuestro compromiso de darle continuidad al trabajo que se venía desarrollando. Esteban, por supuesto, continúa acompañando el trabajo de esta comisión y, por cierto, expresar nuestro más genuino y sincero compromiso de continuar trabajando en colaboración con esta comisión. Para presentarles un poco el foco de la gestión en este año y medio que queda, les preparamos una presentación que vamos a ir abordando. El último punto es agenda legislativa. Ahí sin duda podemos entrar en un poco más de detalle, pero igual quisiera hacerles una panorámica general de lo que vamos a estar trabajando en la subsecretaría. Nosotros tenemos varias áreas de trabajo. En un primer lugar, un fuerte foco en las políticas públicas que están a cargo de nuestra subsecretaría. Tenemos 3 planes nacionales importantes que están alojados en nuestra institución, que son el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresa y, por cierto, el Plan Nacional de Búsqueda Verde de Justicia.
Luego, un foco específico en acciones vinculadas con la memoria y los procesos de memorialización. Estamos trabajando en una mesa intersectorial para la Política Nacional de Memoria y el desafío de gran magnitud que tenemos respecto a Colonia y Dignidad. En un tercer lugar, lo que hemos llamado una hoja de ruta para responder a las deudas sobre reparación integral. Luego vamos a entrar en un poco más de detalle, pero tenemos 3 mesas o episodios que estamos trabajando y que más allá de las necesidades específicas de cada uno de estos procesos, nosotros quisiéramos abordarlos de una manera orgánica, estructural y con una reflexión quizás más profunda de cuál debiera ser la hoja de ruta para nuestro país para poder responder de manera integral a la reparación en situaciones de vulneraciones graves de derechos humanos. Luego, articulación del trabajo interinstitucional, y aquí destacar con harta fuerza el protocolo de protección de personas defensoras de los derechos humanos que está ya aprobado por la Comisión de Coordinación de Justicia Penal y estamos prontos a comenzar su implementación. Y en último lugar, como les decía, agenda legislativa. Sobre las políticas públicas, bueno, yo sé que es de especial interés para esta comisión el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. El plan tiene un gran objetivo, digamos, que se desglosa en 3 metas específicas. La primera es establecer las circunstancias de desaparición o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero. Ahí tenemos 3 líneas de acción o de actividades, que una es reconstituir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, avanzar en el establecimiento de la verdad judicial y extrajudicial y, por cierto, las responsabilidades criminales en torno a la comisión de estos crímenes. Y, en tercer lugar, ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las personas víctimas de desaparición forzada. Un segundo objetivo específico o meta es garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto a los procesos de búsqueda. Esto es de especial importancia para nosotros porque sabemos que como Estado estamos llegando tarde a este objetivo y a una acción decidida y transversal que ha tenido el apoyo de los 3 poderes del Estado, pero lo cierto es que durante las últimas 5 décadas al menos han sido las agrupaciones y los familiares quienes han pujado desde la sociedad civil por avanzar en estas materias y, por cierto, para nosotros es muy importante que ellos sigan siendo parte de este esfuerzo que hoy día podemos avanzar quizás hacia una próxima etapa con un compromiso estatal más robusto, de tal como lo ha dicho el ministro en reiteradas ocasiones. El Estado fue responsable de esa desaparición y el Estado es el responsable de promover su búsqueda hasta encontrar toda la verdad y toda la justicia, por cierto. Y ahí tenemos 2 líneas de acción que son promover la participación informada en los procesos a través de mecanismos efectivos. Nosotros ya tenemos constituido el Comité de Seguimiento y Participación, que está contemplado en el Decreto Supremo que consagra el Plan Nacional de Búsqueda y que tiene participación tanto de agrupaciones de familiares como de sitios de memoria, también de personas con destacada trayectoria académica y, por cierto, nosotros como Secretaría Ejecutiva de ese espacio. Luego, rendir cuentas a la sociedad sobre los procesos de búsqueda. La transparencia es fundamental para nosotros en esto. Tenemos boletines periódicos que no sé si les han llegado a la comisión. Quizás sería bueno ponerlos como remitente destinatario de los boletines para que puedan también estar al día de las distintas etapas y de avances en cada una de estas líneas de trabajo. Podemos ahí al tiro hacer un compromiso de ponerlos en destinatarios para que lo vayan recibiendo y, por cierto, hacerles llegar los que ya hemos elaborado. Y en tercer lugar, implementar medidas de reparación y garantías de no repetición. Ahí tenemos 3 líneas de acción que son promover la memoria en torno a las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial, brindar atención integral en los procesos de búsqueda a los familiares. Estos procesos pueden ser muy revictimizantes y generan un impacto sin duda en los familiares, entonces es importante para nosotros que en la medida que avanzamos en la búsqueda de mayor justicia y en la implementación del plan, esto vaya acompañado a los familiares y agrupaciones para que esto no sea un ejercicio de revictimización, sino por el contrario que podamos ponerlo en una clave de reparación. Pero para eso el acompañamiento intersectorial es fundamental. Y, en último lugar, desarrollar medidas de sensibilización y promoción sobre desaparición forzada dirigidas a la sociedad. Esto como garantía de no repetición es fundamental. Luego, el Plan Nacional de Derechos Humanos. Esta es una política pública mandatada por ley. La misma ley que crea la subsecretaría nos entrega el mandato legal de implementar y desarrollar estos planes. Son planes que duran 4 años, que yo diría que
más por fortuna que por pesar, coinciden con los cambios de gobierno, lo que ha permitido que efectivamente esto se aborde como políticas de Estado que son transversales, tanto en el primer plan nacional que se hizo durante el 2017, que fue implementado a partir del 2018 en adelante, con la coincidencia del cambio de gobierno, se implementó el plan en los términos en que había sido elaborado. Lo mismo pasó con la segunda versión, que estamos a puertas de finalizar el próximo año, y tenemos entonces el mandato de elaborar la tercera versión, con la confianza de que seguirá siendo adoptado como una política pública de Estado y que podemos fortalecer a esa trascendencia de los gobiernos de turno. Entonces estamos actualmente ya a puertas de finalizar la segunda versión y de comenzar el trabajo de diseño de la tercera. Lo mismo con el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, que establece una articulación de prioridades y acciones para poder implementar de manera efectiva a nivel nacional los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Y ahí también estamos trabajando en consolidar una evaluación más sustantiva de la segunda versión y poder generar la tercera, que debiera ser aprobada durante el año 2025. Sobre las acciones en materia de memoria, la política nacional, como les contaba, tenemos instalada una mesa interministerial con el Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para proponerle al país una política nacional que permita ordenar un poco más las acciones de cada una de las instituciones mandatadas, porque la verdad es que el crecimiento ha sido un poco inorgánico, hay distintas funciones, distintos programas y distintos vínculos de los sitios de memorias con distintas instituciones, y nos parece muy importante poder proponer un orden que le permita también a la propia sociedad civil tener más claridad sobre cómo conducir sus actividades y su vínculo con el aparato estatal. Y en Colonia Dignidad, bueno, como ustedes saben, ya se hizo el anuncio del inicio del proceso expropiatorio. El ministro de Justicia le solicitó formalmente al ministro de Vivienda y Urbanismo que en aplicación de su facultad legal pudiera proceder a la expropiación. Entonces eso sale un poco de la cancha del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero nosotros queremos y tenemos la voluntad de poder avanzar en paralelo a que el MIMBU avanza con el proceso expropiatorio, nosotros avanzar con el diseño del sitio de memoria, que es un desafío de gran magnitud, porque ustedes saben que la historia de la Colonia Dignidad comienza antes de la dictadura, termina después, tiene muchos grupos de víctimas con intereses que en algunas dimensiones son contrapuestos, y ahí lo que queremos trabajar es un proceso participativo que nos permita entregar como resultado una propuesta de diseño de ese sitio y la memorialización que debiera ocurrir en ese espacio. Y luego, como les decía, la hoja de ruta para responder a las deudas sobre reparación integral. Nosotros dentro del Ministerio estamos trabajando en 3 mesas de trabajo distintas. Una que tiene que ver con la cuestión de las adopciones irregulares en Chile, que nuevamente tiene una existencia que, por cierto, se agudiza en el marco de un régimen dictatorial, pero que lo excede con creces, y eso es un trabajo que estamos desarrollando principalmente a través de la coordinación estatal para abordar esto, como diría con un primer objetivo principal, que es poder colaborar en los reencuentros de estas familias, pero por cierto no podemos desatender a la necesidad de reparación y construcción de garantías de no repetición. Luego la implementación de la mesa de trabajo de reparación de niños, niñas y adolescentes que bajo custodia del CENAME sufrieron vulneraciones. Eso también es algo que estamos trabajando dentro del Ministerio, para tratar de generar en lo que queda del año 2024 una propuesta de trabajo bien sólida que nos permita a inicios del 2025 ya comenzar a trabajar, y no comenzarlo el 2025, sino que adelantar eso. Y el programa de acompañamiento a víctimas de violencia institucional, que es la continuación del trabajo que se desarrolló durante los primeros años de gobierno con la Mesa de Reparación Integral, que fue suspendida por dificultades presupuestarias, pero que estamos reactivando para, idealmente, como decía al inicio, poder trabajar cada uno de estos episodios de manera independiente y adecuada a las necesidades de cada grupo, pero en miras de poder tener algún punto de caída en común que nos permita acercarnos a la modernización institucional que se requiere para abordar esto de manera un poco más estructural. El protocolo de protección a personas defensoras de derechos humanos, como les comenté, esto es un trabajo que comenzamos al alero de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, con una subcomisión de trabajo que ya el 4 de abril la Comisión Nacional aprobó. El protocolo lo suscriben en concreto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros como subsecretaría tenemos la Secretaría Técnica de esa mesa de coordinación,
con el Ministerio Público, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Nosotros vamos a ser de alguna manera el órgano receptor de las solicitudes de activación del protocolo, que va a tener una línea de activación ciudadana para las organizaciones a través de un formulario que estamos trabajando en la mesa de coordinación con estas 6 instituciones, que va a estar a disposición de la sociedad civil para poder poner en conocimiento de nuestra subsecretaría las solicitudes de activación, pero vamos a tener también un mecanismo de activación institucional, de manera de evitar algo que es una práctica lamentablemente muy cotidiana, que es que una persona o una organización se acerca a una institución con un determinado problema y la institución no tiene competencia, por lo tanto le dice, mire, sabe que tiene que ir a esta otra institución. Lo que queremos es evitar esa derivación y permitir que las instituciones tengan a su disposición el formulario de activación del protocolo, para que en caso de que la persona quiera solicitar la activación por esa vía, la institución pueda recabar todos los antecedentes y hacerlos llegar y evitar, en el fondo, esas múltiples derivaciones. Estamos trabajando en esos formularios y debiéramos estar ya en condiciones de comenzar la implementación efectiva antes de que finalice este año. Y sobre el protocolo quizás me gustaría agregar otra medida que tenemos, que hicimos un curso virtual que lanzamos esta semana o la semana pasada, ya los días se me mezclan en estas intensas semanas, pero tenemos un curso virtual de formación para funcionarios y funcionarias públicas sobre estándares y protección de personas defensoras de derechos humanos, que nos permita que todas las instituciones tengamos un lenguaje y un entendimiento común y un criterio compartido para poder determinar cuáles casos son efectivamente situaciones de defensores de derechos humanos que debieran entrar en esta dimensión o esfera de protección reforzada. Y esto es importante porque nosotros muchas veces nos pasa que, sobre todo de sistemas internacionales, tanto interamericano como universal, se nos consulta sobre la situación, sobre casos, número de casos, y la verdad es que la información está disgregada en distintas instituciones que además la abordan o la consideran bajo distintos criterios. Y entonces el curso viene a tratar de promover y fomentar un entendimiento y criterios objetivos y comunes adecuados, por cierto, a los estándares internacionales. Y sobre la agenda legislativa, que es el principal interés de esta comisión, tenemos, por cierto, toda la voluntad y compromiso de poder avanzar en la reforma a la ley 20.609. Hubo un trabajo intenso de esta comisión en ese sentido. Estamos ahí a puertas y a la espera de que se pueda constituir la comisión mixta para poder continuar esa tramitación. Nosotros tenemos un fuerte compromiso en que dentro de nuestra administración esa sea una ley que vea la luz y que podamos comenzar a implementar. Luego, sobre agenda legislativa de conmemoración de 50 años del golpe de Estado, el año pasado se dio y se hicieron varios anuncios en este sentido. Ahí hay 3 líneas, o más que proyectos diría líneas de acción. Una, por cierto, es el de calidad jurídica, persona ausente por desaparición forzada y la creación del registro, que ya terminó su tramitación en esta comisión y tenemos que seguir avanzando hacia la Comisión de Hacienda y luego ya idealmente avanzar al segundo trámite. El proyecto de ley que tipifica el delito de desaparición forzada, que está hace ya largo tiempo en segundo trámite en la Comisión de Constitución del Senado, y la estrategia legislativa más adecuada para poder hacer un levantamiento parcial del secreto y reserva de antecedentes de la Comisión Valech. En ambos casos estamos en estudios y a puertas de definiciones que se van a dar a conocer, yo creo que pronto, pero que espero comprendan no es competencia mía hacer el anuncio del anuncio, pero pronto vamos a tener alguna bajada más concreta que nos permitirá poner en diálogo la forma más concreta de avance. Luego, el proyecto de ley que estamos trabajando para adecuar nuestra normativa nacional e incorporar los principios de debida diligencia en materia de derechos humanos vinculados a la acción de empresas. Nosotros ya comenzamos el año pasado un trabajo prelegislativo con distintos actores, tanto empresariales como de trabajadores, academia, sociedad civil. Tuvimos un primer levantamiento sobre cuáles son las expectativas, cuáles son las aprehensiones, las brechas. Hicimos una sistematización de esos diálogos prelegislativos. Ya tenemos más afinado, diría yo, un modelo regulatorio para proponer. Y vamos a comenzar ya una segunda fase de los procesos de diálogos prelegislativos para poder avanzar hacia un articulado que ojalá podamos ya tener listo, al menos en fase de anteproyecto, hacia fines de este año. Y estamos estudiando también
distintos proyectos que están presentados que tienen que ver con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o declaradas interdictas. Es una legislación difícil de avanzar, los civilistas no están plenamente de acuerdo en todos los detalles, nosotros estamos intentando al menos identificar en cuáles cosas sí estamos de acuerdo para poder avanzar en esa legislación, entendiendo que estos son desafíos de gran magnitud, pero que tenemos la convicción de que podemos avanzar al menos en los consensos mínimos que nos permitan ya comenzar a fortalecer y adecuar nuestra normativa. Hemos recibido múltiples recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en esta materia y es nuestra voluntad poder generar al menos un consenso que nos permita comenzar a avanzar en ese camino. Esas son un poco las líneas de trabajo de la subsecretaría de aquí al final de nuestro gobierno. Es una agenda intensa que es bien desafiante, pero que nosotros tenemos harto entusiasmo de poder continuar. Presidente. Gracias, subse, diputado Palma. Bueno, agradecer la magnífica exposición de la nueva subsecretaria y bienvenida a la comisión, subsecretaria, por su intermedio, Presidenta. Presidenta, quería preguntarle a la subsecretaria por su intermedio si en la agenda legislativa se ha contemplado la posibilidad de legislar en materia de derechos de los activistas ambientales, que es un tema que nosotros lo hemos conversado con una organización que entiendo estuvo acá, incluso Escazú, Chile, porque hay un drama ahí crónico, que es el maltrato constante de estos activistas. Eso quería preguntar. Gracias, Presidente. Gracias. No sé si... diputado Schneider. Diputado Kaiser. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer por su intermedio la exposición de la subsecretaria. Creo que fue bastante clara y aborda los ejes de trabajo que también hemos discutido en esta misma comisión, los puntos de interés. Yo quería nuevamente hacer una pregunta y una reflexión. Lo primero, si es que la subsecretaria podía profundizar en el trabajo que se está llevando a cabo en torno al Plan Nacional de Derechos Humanos y al Protocolo de Defensores de Derechos Humanos. Toda vez que yo creo que particularmente esto segundo es de mucho interés de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya hemos aprobado algunas normas relativas a la protección de defensores de derechos humanos, el Acuerdo Escazú, distintas materias que creo que podrían ser también nutritivas para la discusión. Entonces, preguntarle si pudiera profundizar en eso. Y, en segundo lugar, dejar una reflexión para la agenda legislativa. Creo que además de la ley antidiscriminación que sale ya de esta comisión y le toca a la comisión mixta, creo que es muy importante que hagamos avanzar la agenda de los 50 años del golpe de Estado. Creo que ahí hay una agenda pendiente que tenemos que cumplirle a la ciudadanía, una agenda pendiente que tenemos que cumplirle a nuestra democracia, particularmente el tema del registro que hemos estado discutiendo acá, del levantamiento del secreto Valech, que son precisamente proyectos que se anunciaron en el marco de la conmemoración de los 50 años y en los cuales tenemos que avanzar. Entonces, más que nada ahí dejar presente mi interés y creo que el interés de una buena parte de esta comisión en avanzar en esa línea y, por cierto, toda la voluntad de colaborar con la subsecretaría, con ustedes como equipo para poder sacar adelante esta y otras agendas. Así que eso es todo, Presidenta, lo que quería señalar. Gracias. Antes de darle la palabra al diputado Kaiser, porque va en el mismo sentido, yo quiero ir un poquito más allá. La Agenda 50 años se nos planteó hace un año y no ha llegado prácticamente nada de esa agenda a esta comisión, salvo lo que tiene que ver con el certificado por ausencia por desaparición forzada, que es una iniciativa que no es un mensaje, sino que fue una moción. Por lo tanto, yo quisiera pedirles encarecidamente que al menos este año puedan ustedes presentar algunos de esos proyectos, porque me parece que no podemos seguir teniendo el nivel de deuda que tenemos con el pasado. Gracias. Diputado Kaiser. Gracias, señora Presidenta. Normalmente cuando se hace o se formula un proyecto, se realiza también una carta Gantt. Es decir, ¿cuándo, qué cosa se va a hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que se necesita también para alcanzar un objetivo deseado, ¿no es cierto? Ok. Por ejemplo, en el caso de las personas que se encuentran sin identificar en el servicio médico legal, mi pregunta es, ¿cuántos recursos van a destinar? ¿Hasta cuándo quieren identificar a cuántas personas? Estamos hablando de cuáles son los objetivos que se están poniendo en tiempos y cuáles son los recursos que van a destinar a este objetivo. Si no tenemos presente eso, entonces cuesta mucho poder medir
la eficiencia del trabajo que se está realizando. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Le doy la palabra a Subse. Sí, bueno, varios temas en distintos niveles de preocupación y análisis. Entonces voy a tratar de ir ahí respondiendo a todas las inquietudes y reflexiones. Sobre la situación de derechos de activistas ambientales, efectivamente, la incorporación del Acuerdo de Escazú a nuestra normativa nacional nos impone por primera vez una obligación vinculante en esta materia, sin perjuicio de que ya desde los 90, tanto los sistemas interamericanos y regionales en general, el europeo también y el sistema universal, han venido desarrollando estándares, principios e instrumentos de soft law, que se llaman, ¿no? Que no tienen una obligación vinculante específica, pero que sí abordan y desarrollan cuáles son las obligaciones del Estado en esta materia. Entonces, el Acuerdo de Escazú nos impone por primera vez una obligación vinculante específica, y es en función de aquello que nosotros trabajamos con la propuesta de protocolo. Lo primero que hicimos fue revisar cuáles son el estado de los mecanismos regionales en nuestra región, cómo esto se ha abordado. Hay varios que están establecidos por ley, pero hay varios otros que tienen instrumentos de carácter administrativo para responder. Y nosotros diría que en una estrategia de comenzar hacia el mediano y largo plazo, dejar una institucionalidad con los recursos y con la profundidad que requiere abordar un tema como este, comenzamos con un instrumento administrativo, diría que principalmente con dos objetivos. Uno, entregar una respuesta inmediata. O sea, hay situaciones que son de urgencia y que nosotros tenemos que tener una estructura para poder responder, pero por otro lado, generar evidencia empírica que nos permita tomar decisiones de política pública. Nosotros necesitamos saber al menos generar una línea de base, un diagnóstico de cuál es la situación de los defensores de derechos humanos en nuestro país, cuáles son las líneas rojas que estamos mirando, tratar de distribuirlas territorialmente además para que podamos consolidar una propuesta de institucionalización clara. Porque es muy difícil tomar decisiones de política pública y de legislación sobre la base de la incertidumbre, ¿no? ¿Cuántos recursos necesitamos? ¿Qué tipo de estructura? ¿Cuáles son las amenazas que enfrentan? Y como señalaba en la presentación, hoy día esa información está disgregada, no tenemos esa línea de base. Y eso es un primer paso que es fundamental para poder saber, bueno, cómo enfrentamos esta cuestión, ¿no? Y el protocolo que nosotros le propusimos a la Comisión Nacional de Justicia Penal y que fue aprobado el día 4 de abril, contempla una definición de persona defensora de derechos humanos a la luz de los estándares que es bien amplia, ¿no? Es decir, cualquier persona que individual o colectivamente trabaja en la defensa y promoción de derechos humanos y libertades fundamentales a través de medios pacíficos. Ese es el estándar. Y por lo tanto allí entran, por cierto, defensores ambientales, pero entran también comunicadores y periodistas, entran también agrupaciones más clásicas de derechos humanos, sitios de memoria, organizaciones de defensa de las mujeres, de defensa de la diversidad sexual, que todas están alojadas en esta concepción amplia. Yo diría que esta fue una de las cosas más difíciles de trabajar en la comisión, porque la tentación al listado, al catastro, a la unificación de personas es grande. O sea, como cuando yo sé que estoy o no frente a una persona defensora de derechos humanos. Pero lo que nos mandata el estándar es precisamente a poner la atención no en la persona, sino en la actividad. Y entonces el concepto amplio es indispensable para poder abordarlo de la manera integral que esto requiere. Entonces el protocolo es un primer paso que nos va a permitir una puerta de entrada unificada, detección de casos, detección de medidas inmediatas que podamos tomar, pero también con una proyección de mediano y largo plazo de decir qué es lo que necesitamos como Estado para responder a esto adecuada a nuestra situación, porque la situación de Chile es muy distinta de la de México, de la de Colombia, sin perjuicio que también una de las primeras actividades que realizamos fue un intercambio de experiencias con los mecanismos de México y Colombia, que son los más antiguos y más robustos de nuestra región, para poder conocer cómo fue el proceso de ellos, cómo fue la implementación, cuáles han sido los desafíos, los aciertos y desaciertos, que nos permitan consolidar una propuesta estructural y orgánica más sensata a la realidad de nuestro país. Y esa es un poco la apuesta del protocolo. Entonces, los defensores ambientales están contemplados en esta definición conceptual amplia, y ahí diría que hay dos distinciones que hacer. Una, de aquellas situaciones que revisten carácter de delito y aquellas que no, porque no todas lo van a hacer, ¿cierto? Y la hipótesis de aplicación del protocolo es que sea una persona defensora, a la luz de esta definición que ya señalé,
luego que enfrente una situación de riesgo o amenaza que esté vinculada con su actividad de defensa. Pues tampoco es que cualquier cosa que le pase a un defensor o defensora le pase por el hecho de serlo, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis de aplicación que vamos a tener que nosotros hacer de alguna manera el primer filtro desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. En los casos que revistan carácter de delito, nosotros como funcionarios y funcionarias tenemos una obligación de denuncia. La activación del protocolo no reemplaza la obligación de denuncia, eso también es muy importante saberlo. Pero nos va a permitir pesquisar y le va a permitir al propio Ministerio Público pesquisar, porque también la actividad del propio Ministerio, por las características de esta institucionalidad, no necesariamente tiene puertas de entradas únicas y los mismos criterios para decir, porque esto no es un tipo penal, es muy fácil decir cuántos casos tenemos de, no sé, hurto, ¿no? Porque es un tipo penal específico que yo puedo contabilizar. Este otro escenario no. Entonces es mucho más difícil para las instituciones tener esa categorización. Y por lo tanto, por eso decidimos que la puerta de entrada seamos nosotros, como Subsecretaría de Derechos Humanos, sin perjuicio de que las personas probablemente van a haber hecho ya alguna denuncia en el Ministerio Público. Esta puerta de entrada nos va a permitir, en diálogo con el propio Ministerio Público, identificar ese caso, identificarlo y catalogarlo como una situación de defensor o defensora de derechos humanos. Entonces es un poco la apuesta, poder construir esa línea de base diagnóstica y poder tener la evidencia empírica necesaria que nos permita tomar decisiones más robustas como Estado y como aparato estatal, ver en qué necesitamos modernizar, en qué no, cuáles son las situaciones que estamos enfrentando y poder atender de manera más inmediata y coordinada a las situaciones de urgencia que sin duda existen en nuestro país y que tenemos una obligación de pesquisar con mayor celeridad y, por cierto, bajo los estándares de la debida diligencia y la investigación que esto nos exige. Luego, sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, yo diría que aquí hay un proceso de maduración institucional que es interesante, porque ya el primer plan tuvo casi 500 acciones, ¿eran? El segundo plan ya tiene un poco menos, el tercero creo que nos va a permitir hacer una evaluación más sensata de cuál es el mejor camino, ¿no? Porque la idea tampoco es replicar como la lista del supermercado de todas las cosas que hacemos o que queremos hacer, sino ponerlo en una clave más de política pública estratégica, que nos permita, por ejemplo, en el caso de defensores, proyectar una línea de trabajo de mediano plazo y garantizar que vayamos avanzando en esa implementación. Pero por otro lado también, poder hacer un trabajo de reflexión institucional respecto a los indicadores que nos permitan saber si es que este instrumento está sirviendo o no está sirviendo, no solamente en el sentido de decir cuántas acciones completamos y cuántas acciones tenemos por finalizar, con cumplimiento parcial o total, sino cómo esa implementación parcial o total permite decir que estamos avanzando en la garantía de derechos. Y los indicadores de derechos humanos también son un trabajo que vienen desarrollando también los propios sistemas internacionales y hay que apostar y caminar hacia allá. Y esto diría que se articula o debe articularse con un sistema de monitoreo de recomendaciones de derechos humanos que también estamos trabajando. En el último examen periódico universal que tuvimos en Ginebra, liderado por el ministro de Justicia, nosotros asumimos un compromiso voluntario que es generar un mecanismo de seguimiento e implementación de recomendaciones. Nosotros nos trajimos el CIMORE, pero en el fondo el CIMORE es más bien una herramienta para el mecanismo que el mecanismo en sí mismo, ¿no? Porque lo que va a permitir el CIMORE es tener una sistematización y un orden de cuáles son las recomendaciones que hemos recibido respecto de qué derechos, de qué grupos de especial protección, distribuirlas, es decir, estas les tocan al Ministerio de Interior, estas le tocan al Ministerio de Salud, estas le tocan al Ministerio de Educación. Y tener eso organizado y sistematizado, porque nos pasa mucho y nos ha pasado en la instalación de la subsecretaría que de pronto nos llegan estas instancias internacionales de supervisión o de requerimientos de información y uno le pregunta al Ministerio de Salud, bueno, ¿qué es lo que usted ha hecho para cumplir con estas recomendaciones? Y el Ministerio no tiene idea de que las había recibido. Porque hay cambios, rotación, entonces lo que va a permitir el CIMORE es tener esa información ordenada, estructurada y que le dé continuidad. Y en una plataforma que es de acceso público, que eventualmente queremos caminar hacia que también pueda la sociedad civil participar e interactuar con esa propia plataforma, pero al menos en una primera fase tenerla de acceso público y que le permita a las instituciones poder rápidamente decir, bueno,
sobre derechos de niñas y adolescentes en situación de custodia, cuáles son todas las recomendaciones que hemos recibido, qué institución está trabajando en cada una y qué es lo que cada una ha hecho, porque es una plataforma de reporte periódico. Pero eso, como digo, no es un mecanismo, eso es una herramienta para un mecanismo. Entonces tenemos un desafío ahí orgánico que es importante porque hay algunas dimensiones de las obligaciones que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores, otras que nos corresponden a nosotros como Subsecretaría de Derechos Humanos, pero por cierto otras que son sectoriales, donde nosotros lo que podemos hacer es decirle al Ministerio de Salud, mire, yo lo ayudo, en qué puedo asistirle técnicamente, pero la competencia legal es del Ministerio de Salud, no nuestra. Y entonces el mecanismo está en fase de diseño en esa clave, ¿no? De una articulación interinstitucional para la cual el CIMORE es una herramienta que va a facilitar ese trabajo, pero no es un reemplazo del mecanismo en sí mismo. Y esto también tiene que ir en consonancia con el Plan Nacional de Derechos Humanos que le permita a los sectores, a las distintas carteras y ministerios poder pensar en sus compromisos respondiendo a las recomendaciones que han recibido. No sé si se entiende un poco la lógica. Entonces, en esa línea estamos trabajando sobre los planes tanto de derechos humanos como de empresas y derechos humanos. Y ahí hemos tenido harto trabajo intersectorial que yo creo que es bien virtuoso, sobre todo con el de empresas, donde, por ejemplo, cómo podemos comprometer a actores empresariales con vínculo hacia otras políticas públicas o otros planes como el de reinserción juvenil. Cómo podemos comprometer a las empresas a que hagan un trabajo específico y dirigido que puedan contribuir a la reinserción social de jóvenes y cómo esos compromisos puedan quedar plasmados en el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas que le permita continuidad, ¿cierto? Y generación de indicadores de avance, etcétera. Entonces, eso sobre la situación planes y defensores, creo que ahí cubro un poco ambas. Sobre Agenda de 50 años, yo creo que aquí es justo hacer un ejercicio crítico de nuestro propio despliegue y yo creo que ha sido insuficiente y en eso tenemos que avanzar. Pronto vamos a tener algunas noticias más concretas que quizás nos permitan tener esta conversación con un plano más aterrizado. Este no es el momento. Pero si me invitan la próxima semana, probablemente vamos a poder tener una noticia ya o un plan de trabajo en la clave que señalaba el diputado por intermedio suyo, presidenta, sobre esta agenda en particular. ¿De qué pendiente, sí, si no me equivoco? Servicio médico legal. Sí. Sobre servicio médico legal y los recursos, yo diría que ahí hay quizás dos aristas. Una es el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que yo expuse aquí muy brevemente, las metas, las líneas de acción, pero también cada una viene desarrollada con indicadores de seguimiento que nos permiten ir sabiendo en qué vamos bien, en qué vamos mal, y quizás ahí esto ameritaría una discusión más específica sobre el punto y de pronto si es de su interés yo puedo estar más que disponible para... Señora Presidenta, por su intermedio, que mi pregunta fue muy específica. ¿Cuántos recursos están pensando en poner a disposición? ¿Cuántas personas, cuántos restos pretenden identificar en el curso de, bueno, les quedan 2 años, les queda 1 año y medio de gestión todavía? Eso tiene que ser algo que se hayan... Primero tiene que haberse colocado una meta para poder determinar qué recursos están asignando. Es decir, en primer lugar, ¿cuál es la meta que se han puesto? Y en segundo lugar, ¿cuántos recursos van a asignar en la ley de presupuesto de este año para eso? Muchísimas gracias, señora Presidenta. No sé si eso lo puede contestar subsecretaria o si necesitamos que venga el servicio médico legal. Yo diría 2 cosas. Uno, la ley de presupuesto la aprueba este Congreso. Entonces, los recursos que están a disposición son los que logramos acordar en conjunto con este poder del Estado. Se establecieron recursos para el año 2024. Nosotros el día de ayer fuimos, ¿cierto? Ya se me va Ayer fuimos a la subcomisión mixta a dar cuenta detallada sobre esto. Quizás se los podemos hacer llegar por escrito. No tengo la presentación acá, pero es ese desagregado de no, los números de memoria no me los sé, diputado Kaiser. Y porque además... Yo me lo sabría. ¿Usted se lo sabría? Yo me sabría por lo menos cuántos recursos quiero disponer para identificar los restos de los detenidos desaparecidos y sabría cuántos restos pretendo identificar hasta el final del mandato. Eso es porque es uno de los temas más importantes, es decir, no es un tema marginal. Absolutamente. Diputado, de todas maneras, el que usted pueda no significa que todo el mundo pueda. Entonces, ¿ya? Yo no subestimaría a la subsecretaria. No la estoy subestimando. ¿Nos puede enviar esta información?
Por supuesto, pero quiero hacer una explicación. El Plan Nacional de Búsqueda, como acabo de señalar, tiene 3 metas y distintas líneas de acción. Cada una tiene presupuestos asignados y cada una tiene un plan de trabajo. El objetivo principal del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, por cierto, es la identificación forense, pero la identificación forense no es lo único que nosotros necesitamos para avanzar en verdad y justicia respecto de la desaparición forzada. Yo esto lo hice presente también ayer a propósito de una consulta en la subcomisión. Nosotros tenemos 1.469 personas que califican como desaparecidas forzosamente, que incluyen tanto las reconocidas como desaparición forzada en las comisiones de verdad, pero también a las personas ejecutas políticas sin entrega de restos, que son 377. De esas hay 301 o 307, pero 300 algo, que ya están identificadas. Por lo tanto, ¿cuántas personas necesitamos identificar? Todo el saldo. Ahora, ¿cómo hacemos ese trabajo? Las diligencias forenses son, por cierto, una dimensión de ese trabajo, pero aquí yo creo que tenemos que poner el trabajo sobre un plano de realidad, que es que si es que hasta ahora no hemos encontrado e identificado a todo el saldo de personas, es porque aquí hubo una operación decidida de un régimen que se articuló y se organizó para que no pudiéramos encontrarlos. Operación Retiro de Televisores. La operación Retiro de Televisores fue muy exitosa y por lo tanto la capacidad o la potencialidad de encontrar e identificar vía diligencias forenses es muy difícil. Eso no significa que no lo tengamos que hacer. Por cierto, durante el último año hemos triplicado las diligencias en terreno que hemos hecho en un esfuerzo colaborativo con el Poder Judicial, pero también otro desagregado que creo que es importante tener presente para saber cuál es el terreno sobre el cual estamos trabajando, que es que en nuestro país nosotros no tenemos un modelo de investigación administrativa o de búsqueda administrativa, como hay en algunos modelos comparados. Si nosotros quisiéramos salir con picote y pala a hacer diligencias investigativas, estaríamos excediendo nuestro mandato legal. El Ejecutivo no puede hacerlo. Quien está mandatado a la búsqueda y a la diligencia e investigación forense es el Poder Judicial. El Servicio Médico Legal no puede periciar autónomamente si no es por orden judicial. Entonces, respecto de las 89 cajas, hemos hecho un trabajo de identificación primero de cuáles son el tipo de evidencia forense que hay allí, algunas antropológicas, algunas humanas, pero no todas. No son 89 cajas de huesos, por decirlo en bruto, digamos, sino que hay allí mucha más evidencia. Entonces, lo que se ha hecho en coordinación con el Poder Judicial es identificar cuáles tiene sentido porque corresponda a restos humanos y porque corresponde a una línea de tiempo que es adecuada y que es coincidente con el régimen. Y el Servicio Médico Legal ha identificado aquellas y le ha solicitado al Poder Judicial que le ordene la diligencia pericial de identificación. Y eso toma tiempo y, por cierto, tiene recursos asociados que están bastante desagregados que yo creo que podemos poner a disposición sin duda. No me lo sé de memoria, diputado. Pero estamos trabajando en eso y hemos avanzado sustantivamente en aquello y, como decía, en coordinación con el Poder Judicial hemos triplicado las diligencias en terreno. Tenemos 47 sitios priorizados donde pensamos que puede haber evidencia biológica que sea importante periciar. De esos 47 sitios hay 15 o 17, entre 15 y 17 que están actualmente con diligencias investigativas en terreno, pero que además, por la naturaleza de nuestro país y de la geografía, las diligencias no siempre se pueden hacer en cualquier momento del año, ¿no? Y por lo tanto estamos en ese trabajo en una mesa interoperativa con el Poder Judicial. De hecho, mañana y pasado mañana tenemos un encuentro nacional de todos los ministros en visita que están investigando casos a lo largo de todo nuestro país para poder identificar cómo podemos avanzar con mayor celeridad en esos sitios priorizados, y tenemos una proyección hacia el 25 y 26 para alcanzar diligencias en los 47 sitios priorizados al menos. Son 17, eso. Le voy a pedir, está antes la diputada Pizarro. Solo para afinar el número, son 47 lugares priorizados, 17 cuentan con investigaciones en curso y hay 13 más como meta para este 2024 y el saldo están proyectados para el 2025 y 2026. Vale. Diputada Pizarro. Sí, yo quiero expresar mi desazón frente a ciertas cosas. Ciertas cosas, Presidenta, disculpe. Van a ser 2 años de que supimos de las cajas de la Universidad de Chile.
y uno esperaría a lo menos tener una información más precisa, lo digo de verdad. Porque yo entiendo lo que es la búsqueda y comparto plenamente, entre ellos la operación retiro de televisores, que hace muy difícil encontrar víctimas. Pero hay cajas y hay osamentas que estaban en algunos lugares del servicio médico legal, y no sirve seguir entregando generalidades. O sea, yo no sé, van a cumplirse 2 años. 2 años después de 18 años. 18 años eran, ¿no? 20 años. O sea, yo creo que hay un límite. Y de verdad quiero decirlo, me provoca ira y pena. Porque hay familias que mueren, y porque hasta cuándo se va a tener huesos ahí con esa indolencia. Entonces yo pido que se haga un plan. Estoy de acuerdo. Se tiene que hacer una planificación. No podemos encontrar, y lo que encontramos no lo identificamos. Y después de 20 años nos seguimos aprendiendo y seguimos esperando. A mí, perdonen lo que voy a decir, me interesa un comino que las explicaciones de verdad administrativas tendrán que buscarse, soluciones administrativas que habrá que copar el planeta con instituciones que yo sé que no cualquiera puede hacer la identificación, pero busquemos en todo el planeta que de aquí a 5 meses lo tengamos resuelto. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Se va a ir el gobierno y vamos a seguir con víctimas sin identificar? Si yo siempre lo he dicho, no se trata de identificar una falange, pero tampoco se trata de saber que ahí hay osamentas que no sabemos hasta cuándo, van a ser 2 años. Y de verdad que me indigna, y sí estoy de acuerdo, hay que hacer una planificación, y yo pido que se nos envíe. No más, de verdad, no más espera respecto a esa osamenta. Porque yo quiero preguntar, ¿alguien se pregunta lo que va a sentir un familiar que se le murió su familiar y que estuvo 22 años guardado por responsabilidad del Estado de Chile? Eso, además de inhumano, es como para presentarle una querella al Estado de por vida, porque nunca se han hecho cargo, de verdad, de la búsqueda. Nunca. Y yo lamento mucho, Presidenta, sentir de nuevo lo mismo. Sentir de nuevo lo mismo. Si esto, por mi condición de expresidente de la agrupación, lo vengo escuchando desde el año 90. De verdad que a mí eso no me satisface, subsecretaria, le quiero decir. Y me provoca mucha indignación. Del otro no voy a hablar porque si no la indignación me va a crecer. Porque esto es muy sensible, de verdad. Es brutal, es inhumano. Gracias, diputada. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. De hecho, el tema de que sea solamente el Poder Judicial el que puede ordenar las identificaciones es un tema que nos ha rebotado en más de una ocasión. En algún momento yo presenté también un proyecto de ley para facultar al Servicio Médico Legal para identificar administrativamente, es decir, empezar con el trabajo directamente sin necesidad de una orden judicial. Ese proyecto de ley duerme todavía, y si a usted le parece lo podríamos acelerar, y lo podríamos, si ustedes también quieren patrocinarlo, encantado, y lo podríamos pasar rápido para que el Servicio Médico Legal empiece a trabajar sin esperar las órdenes de los jueces. Respecto de lo que son las facultades que tiene en este momento el Ejecutivo, señora Presidenta, la que recuerdo que la Constitución Política de la República le entrega al Presidente de la República la facultad de velar por la correcta conducta funcionaria de los miembros del Poder Judicial. Y el hecho de que entonces las órdenes de identificar se demoren, ¿cuánto? 1, 10, 20 años, es cuanto menos, es por decirlo menos, un poco, o sea, si no es criticable, si no es notable abandono de deberes, yo no sé qué es. Porque para más remate son jueces e instructores, es decir, unen en una persona la función de juez y de fiscal. Si no se está cumpliendo, no están cumpliendo con su deber, también es deber, o puede hacerlo el Ministerio de Justicia, que tiene esta facultad delegada al Presidente de la República, empezar a apretar. Y nosotros también en algún momento. Ahora, ese sería una cosa, no me contestó. Y le pido que por favor nos haga llegar ese dato a la comisión, si ustedes están de acuerdo. ¿Cuántos recursos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos recursos? Porque aquí no son solamente las 89 cajas. Yo me acuerdo exactamente lo que planteó la directora del Servicio Médico Legal, que tenían 758 protocolos abiertos en regiones y más protocolos abiertos en la región metropolitana, pero no sabía cuántos, es decir, había más que los 758 protocolos abiertos en regiones.
Por eso digo yo el tema de las cifras. Entonces, ustedes nos tienen que decir cuánto es lo que van a pedir, ¿ya? En primer lugar, cuánto va a costar, ¿ya? Para que nosotros podamos también verlo en el presupuesto y aprobarlo si es necesario. Si ustedes necesitan lucas para esto, a ver, nosotros dos estamos en las antípodas políticas, ¿de acuerdo? Le puedo asegurar que no creo que haya alguien que vaya a rechazar un presupuesto, aunque sea un presupuesto bastante amplio, para esto. Y en los últimos 20 años tampoco habría habido un Congreso que lo hubiese rechazado. Entonces aquí lo que hay es decidida de no hacer las cosas de una vez por todas y dejar no cerrado el capítulo desde el punto de vista histórico, pero sí para las familias, entregarle a sus familiares. Pues sí, hay que tener un poco de empatía y de sentido de la humanidad. Y en ese sentido están ustedes llamados en este momento a cumplir con lo que no han hecho los gobiernos anteriores. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Quiero sumarme, subsecretaria. Yo tengo la misma sensación de decepción respecto de lo que ha ido pasando. Y antes de mirar, digamos, acciones legales, que de todas maneras las podemos revisar, yo le pediría que de aquí a 2 semanas, no esta semana, la próxima, nos traiga un plan con indicadores de cómo esto se va a resolver, porque la verdad es que lo único que me rebota, digamos, es lo que dice la diputada Pizarro, que también lo está diciendo el diputado Kaiser, que no ha parado la indolencia durante nuestro gobierno. Entonces, con eso quisiera dejar por terminar la sesión de hoy, encargarles eso y solicitarles que en 2 semanas, sí, diputada, y asegurar y pedirles que en 2 semanas, y ahí el secretario tome nota también, de que les vamos a pedir en relación a las cajas que están hoy día en el servicio médico legal y cómo se va a resolver, en qué tiempo, qué platas van a requerir. Protocolo. Sí, efectivamente. Levantar el universo de negligencia y de indolencia que ha habido respecto a esos restos. Muchas gracias. Sí, si me permite, Presidenta, yo quiero saludar el esfuerzo transversal que hay en esto. Yo creo que tenemos todavía tiempo para avanzar en cuestiones más concretas. Y yo solo quizás hacer un matiz. Cuando nos enfrentamos a una deuda de tantas décadas, evidentemente cualquier cosa que hagamos va a ser insuficiente, siempre se puede mejorar y hacer más, pero yo sí quiero mirar con un poco más de optimismo, porque yo, precisamente lo que decía el diputado Kaiser, me parece que es la clave. Por primera vez tenemos un acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas de avanzar decididamente en esto con los presupuestos que se requieren, y nosotros como Ejecutivo ahí tenemos un mandato y una autocrítica que hacernos respecto a la forma en que hemos conducido este proceso, cómo hemos comunicado los avances, porque yo tengo también hay la impresión de que de pronto no hemos sido suficientemente enfáticos y claros y oportunos en la información. Por ejemplo, los boletines, por cierto que ustedes los deberían haber recibido, y ahí yo creo que hay aprendizajes que hacer, y todavía hay una ventana de tiempo importante donde podemos avanzar, y yo a total disposición de poder promover quizás un poco más de orden en las medidas que se están adoptando, en las formas, en los tiempos y en cómo podemos proyectar colaborativamente un trabajo hacia el futuro. Porque esto sin duda es un desafío del Estado que requiere necesariamente de la articulación de sus 3 poderes, y yo creo que estamos en un buen momento para cristalizar aquello en un plan de trabajo, en una carta Gantt, y ponerle un poco más de énfasis a aquello. Así que a total disposición para hacerlo. Muchas gracias, y ojalá con sentido de urgencia máxima. Muchas gracias, bienvenida a esta comisión, que suele ser en estos términos, así que gracias.